Vamos a empezar con el tema de compresión, pandeo. No encuentro el link, profesor. El link está... En la página de la cátedra dice mesa de examen final marzo 2021 y está el examen final del 26. Entro a ese y me salta acá. ¿Y el MUL? ¿Probaste el MUL? Ahí me lo está pasando un amigo, a ver, ahí me fijo. Gracias. Tiene otro código igual, ¿eh? Tiene otro código, ¿no? Sí, es 7684 el número y los de acá son otros. Sí, A ver, para que se lo copio acá. lo cambiamos. Habíamos puesto un link único y después lo cambiamos. Quizás él sacó el link anterior. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla compartida? Sí. Bueno, vamos a seguir con los temas de las resistencias de diseño. Hasta ahora vimos tracción, que fue la clase anterior. Y ahora vamos a ver compresión, que es un tema bastante importante y que nos va a llevar más tiempo. Más de una clase. Es el tema de las estructuras metálicas, ¿no? El comportamiento a compresión. Bueno, el contenido del módulo son secciones típicas para miembros comprimidos. Después las ecuaciones generales del equilibrio elástico para una columna ideal con carga centrada, para una columna real con carga excéntrica. Luego veremos la influencia de las tensiones residuales, que ya las mencionamos en la parte de propiedades de los aceros. Esto se los menciono para que traten de ligar los temas de esta unidad con los de la unidad 2. Influencia de las condiciones de apoyo. Y después, en las clases que siguen, hoy no vamos a llegar a ver esto, vamos a ver... sí, vamos a empezar con esto, pero no vamos a terminar, ¿no? Pandeo general o flexional, veremos hoy, de columnas comprimidas sin elementos esbeltos. Luego, en las clases que siguen, veremos pandeo torsional o flexo torsional, y luego columnas armadas compuestas, con más el perfil. Y por último, diseño de columnas comprimidas esbeltas. Bueno, este es un edificio de una estructura metálica en construcción del año 2012, Capital Federal. Fíjense que tiene un entrepiso de steel deck. Estos son los casos en que, bueno, las cargas de compresión son mayores, ¿no? Se van sumando piso a piso hacia los pisos de abajo. Son bastante mayores que en un galpón, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle más bolilla o tratar con más atención el tema del pandeo. Efectos de segundo orden, por ejemplo. Bueno, la bibliografía, el Timoyenko, el Belusi, el Vinacota, que estamos agregando cosas este año, estructura de acero, el Salmon and Johnson, que está en inglés. Bueno, yo continuamente estoy pescando ahí, sacando cosas que las voy poniendo en las diapositivas. Lamentablemente no está traducido. El McCormack, y después hay un apunte que a mí me resultó muy útil de pandeo en el campo real de barra de acero, del Niño, el profesor de la Universidad de Rosario. Eso está en internet, creo. Lo usamos para algunos temas del coeficiente de Alaveo el año pasado. Después los manuales, bueno, la Norma DIN, el CIDOR, el manual de la ISC que usamos, las especificaciones, y hay una referencia de un programa de apoyo ILAFA que está en la página de la cátedra, el módulo de compresión. Eso es un PowerPoint también, creo.
Bueno, secciones típicas. Primero vamos a ver secciones simples. Las secciones huecas, salvando la abolladura. Abolladura, abollamiento, pandeo local es lo mismo. Son términos que se usan indiferentemente. Si logramos evitar ese problema, son secciones muy buenas, las secciones huecas, porque tienen un radio de inercia grande, radio de giro grande, ¿no? Porque alejan el material del baricentro. Entonces, frente al pandeo flexional, y por ser secciones cerradas frente al pandeo torsional también, tienen muy buen comportamiento. Por supuesto que estas dos tienen dos ejes principales de igual magnitud, el radio de giro, mientras que esta, en un eje, el pandeo alrededor del eje Y, pandeo flexional, o sea, la barra se va a mover en la dirección de X. Siempre piensen, eso es una confusión que notamos. Cuando decimos pandeo alrededor del eje Y, la traslación es en X. Entonces, el eje débil acá es el eje Y. Entonces, ese pandeo va a ser el que va a determinar la resistencia de la placa, porque pandeo según el eje X, o sea, el movimiento en Y, va a estar impedido por la mayor inercia que tiene el perfil en ese eje. Luego tenemos perfiles laminados en caliente, también de muy buen comportamiento, sobre todo estos, doble T. Este sería una sección común IPB, por ejemplo. Bueno, es una barra ideal para la compresión porque, como ven, es casi cuadrado, entonces tiene los dos ejes muy parejitos de inercia. Mientras que este, bueno, ya si hay más flexión y no tanta compresión, lo vamos a poder hacer trabajar bajo el eje fuerte, en flexo-compresión, y en el eje Y, bueno, vamos a tener que tener los mismos cuidados que mencionaba antes en el eje débil. Luego, estos perfiles IPN, más antiguos, son más que nada para flexión, para compresión, resultan un poco antieconómicos. Y bueno, este perfil de acá ya tiene problemas torsionales porque el baricentro no coincide con el centro de corte, que ahora vamos a ver un poco ese tema. En esta pasa lo mismo. No son secciones tan buenas. Y por último tenemos los perfiles conformados en frío, que son muy, muy usados. Pero bueno, hay que prestar muchísima atención a la abolladura y se pierde sección efectiva por pandeo local. O sea, casi nunca son secciones compactas, sino que tenemos menos área que el área nominal, digamos, ¿no? Por efecto de la abolladura. Y después tenemos secciones compuestas, que son secciones que acá en nuestro país se usan bastante, en Europa también, los americanos los norteamericanos no las usan tanto, que se forma una columna a partir, por ejemplo, esta con 2 UPN, a partir de 2 perfiles, o puede ser más, ¿no? Unidos por presillas. Los elementos que están punteados acá son presillas o diagonales, son elementos secundarios, que no forman parte de la sección transversal, por eso están punteados, sino que le dan vinculación. Entonces, en este tipo de perfiles podemos hablar de un eje material, que es el eje que corta al perfil cuando lo trazamos, el eje Y en este caso, y un eje inmaterial, que es un eje que no corta a la sección transversal. Entonces, bueno, en todos estos casos podemos señalar, esta sería una sección con las alas hacia adentro, esta sería una sección también de UPN, puestos espalda con espalda, se llama esto, y también tenemos un eje material y un eje inmaterial. Fíjense que en este caso, bueno, el eje inmaterial se obtiene a voluntad de alguna manera, la separación entre los perfiles, ¿no? Entonces muchas veces es el eje más favorable, el de mayor inercia, el inmaterial. Si logramos que todo esté bien a través de las presillas, que son las que transmiten, las que le dan unidad a la sección transmitiendo el corte. Esta está armada con 2 IPN, también se pueden armar secciones con 2 ángulos, eje material,
eje inmaterial. Acá tendríamos con 4 perfiles, también el eje material que corta los perfiles, el eje inmaterial que pasa por el baricentro y no los corta. Y después tenemos otras secciones que pueden estar conectadas con presillas interiores, por ejemplo... Profe, ¿sí? las secciones que tenés conectadas con cartelas exteriores, ¿van soldadas o van abulonadas? De las dos maneras pueden ir. Y en el caso de estar abulonadas, ¿cómo se puede definir cada cuánto se tiene que abulonar o es una medida que ya está marcada? Ya lo vamos a ver más adelante. En general, la distancia depende del radio de giro de los perfiles principales, para que tengan buena conexión. En general, estos perfiles tienen un radio de giro mínimo, que sería a través de este eje, o sea, tomás un perfil solito, tiene un radio de giro mínimo, que es este que estoy marcando acá, y se toma 50 veces, la separación de presillas, el valor más habitual es 50 veces el valor de ese radio de giro. Por ejemplo, si el radio de giro es 10 centímetros, bueno, las pondremos cada 50 centímetros. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el uso que tiene, por ejemplo, el de enfrentar espalda con espalda a los perfiles ahí? O sea, ¿uno resiste mejor un esfuerzo que el otro? O mirá, entre los dos al tomarlos espalda con espalda, hay un apunte que yo lo armé el año pasado, que es el coeficiente de Alaveo, que justamente hace esa comparación. Son las propiedades torsionales. El perfil que es espalda con espalda tiene mejores propiedades torsionales que el que es... mirá, bueno, ahora no, creo que te lo estoy diciendo al revés. Creo que el cerrado tiene mejores propiedades que el que es espalda con espalda. Bueno, eso lo puedes ir a buscar al apunte. Esa sería la diferencia principal. Después, si vos le das la misma separación, fíjate que por cómo se disponen los ejes, en este vas a tener un poquito más de inercia que en este. ¿Sí? Y después otra ventaja o desventaja para este espalda con espalda es que este te da una cara plana, acá, ¿ves? Este te da una cara plana. Por ejemplo, si yo tengo que pasar las correas, si esto es una columna. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Pablo García, ¿puede ser? Sí, ahí lo apagué, profe, perdón. Gracias. Si yo tengo que pasar si esta es una columna y yo tengo que pasar una correa de cierre lateral por acá afuera, yo acá directamente tengo una cara plana y la puedo apoyar de alguna manera acá, mientras que acá no la tendría. Entonces, como que tengo que se puede solucionar eso soldándole algo, pero es un poco más difícil, ¿sí? Entonces, esa sería otra razón para optar por este. Como columnas son mucho más usadas estas secciones cajón que las espalda con espalda. Pero no quiere decir nada eso, que sean más usadas. Bueno, después tenemos, como decía, presillas interiores, pueden ir con una chapa acá, por ejemplo. Si yo coloco una chapa acá y la sueldo acá y acá, están conectadas estas dos secciones. O lo mismo acá, si paso a una chapa, a veces es la misma chapa de nudo, en un nudo, la que le da la separación. Y después tenemos que colocar presillas cada tanto, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, 50 centímetros, 80 centímetros. Puede haber presillas en dos direcciones que se van alternando, coloco una así, luego otra así, una así y otra así a lo largo de la barra. Después estas secciones, también muy usadas en antenas, perfiles en X, la llamo yo. Y después puede haber secciones con dos ejes inmateriales. ¿Cómo no? Si yo coloco acá 4 ángulos en las esquinas de un rectángulo, y ¿dónde está el baricentro? Está acá en el centro, por simetría. Entonces, si trazo los ejes principales por el baricentro, tengo eje inmaterial y tengo eje inmaterial. Entonces voy a tener que colocar presillas en estos planos y voy a tener que colocar presillas en estos planos para comunicar las secciones. ¿Se entiende? También podría ser con un solo plano de presillas, pero con dos ejes inmateriales. Este perfil de acá. Bueno,
después revísenlo ustedes, ¿no? Las distintas alternativas que hay. Estas columnas con 4 ángulos son muy económicas y bastante usadas, por ejemplo, en estaciones de servicio. No sé si las han visto. Porque obtenemos gran inercia separando los ángulos y podemos obtener con columnas más o menos cuadradas muy buena inercia en las dos direcciones. O sea que si tenemos un eje débil, es apenas un poco más débil que el otro. Bueno, después tenemos estas figuras que muestran parte de una estructura y que nos hablan de la necesidad de la conectividad de las barras para tener buenas propiedades frente al pandeo. Fíjense que esta columna, que tiene esta separación dada por estas chapas de nudo y tendrá presillas intermedias que no están dibujadas, está arriostrada por esta viga que llega acá junto con estas diagonales. Entonces forma parte de una estructura. Nosotros cuando aislamos una barra, eso es algo ideal. Siempre las barras están conectadas a otras. Acá tienen otro ejemplo de una cercha, llegando a una columna, por ejemplo. Bueno, entonces, si ahora nos vamos a la parte más teórica de las barras, ¿cómo podemos plantear el problema? Esto está en el SIDOR. Las ecuaciones generales del equilibrio elástico. Esto es una sección transversal que está dibujada acá. Fíjense que tiene una forma bien rara para que les quede clara la generalidad del problema, ¿no? Entonces, como tiene una forma cualquiera, va a tener un baricentro, que es G, y después va a tener un centro de corte, o centro de flexión, aparece mencionado también en el SIDOR, que no necesariamente va a coincidir con el centro, con el baricentro, ¿sí? El centro de corte es el centro, donde si yo pongo las cargas en una viga o en una columna no hay torsión. Entonces, este caso más general está para considerar la torsión, para que sí haya torsión. Entonces, aplicamos una carga, esta sección es la sección transversal de esta barra. Aplicamos una carga, la columna se comprime y puede pandear, ¿no? Pandeo es con una deformación que puede ocurrir, que puede ser estable o inestable, ¿no es cierto? Pero esa deformación, en el sentido más general, puede ser una traslación. Me olvidé decirles que las coordenadas del centro de corte respecto al baricentro son x0 e y0 en el origen. Luego, cuando actúa la deformación, el baricentro o el centro de corte se van a trasladar una distancia u según un eje, según el eje x, y una distancia b según el eje y. Esta traslación, si solamente ocurre la traslación sin giro, es lo que nosotros conocemos como pandeo flexional. Pero aparte, la sección que va a parar acá, a esta posición final, con U más B, también puede girar un ángulo θ. Y eso me habla del pandeo torsional. Si solamente gira, si se mantiene acá y solamente gira, es pandeo torsional puro. Si se traslada como acá y aparte gira, es pandeo flexotorsional. Bueno, entonces acá tienen, estas son las ecuaciones que nos permiten plantear, las ecuaciones diferenciales que nos permiten analizar el equilibrio en forma más general. Fíjense que aparecen derivadas segundas y cuartas de las deformaciones, y aparecen derivadas del giro también, derivadas segundas y cuartas del giro, de la sección, del ángulo de rotación. Y después intervienen constantes, que son los momentos de inercia
y X y Y respecto de los ejes. Como dijimos, las coordenadas del centro de flexión o corte respecto del baricentro. P es la carga axial aplicada. J es la constante de torsión uniforme. CW o constante de Saint-Venant también se la llama, la constante de torsión uniforme. Hay un apunte de propiedades torsionales que está traducido hace varios años. Pueden ver ahí, J se calcula como la sumatoria de 1/3 de B por T al cubo, de una sección. O sea, el B por T al cubo de este elemento, más B por T al cubo de este elemento, más B por T al cubo de este elemento, 1/3 de eso. O sea que influye mucho el espesor de los elementos. Y después el coeficiente de alabeo, que es el otro apunte que les decía, que es otra propiedad torsional, pero que está vinculada a la torsión con alabeo, es decir, con deformación de la sección transversal. Está el otro apunte que es agregado a ese. Para calcular en secciones compuestas, por ejemplo. Después, θ, bueno, está acá repetido, está mal, es θ de ángulo de rotación respecto de C, y R0, el radio de giro polar respecto del centro de corte. Bueno, entonces, la ecuación característica general que determina el modo de pandeo es esta que está acá. Y Px, la solución sería, mejor dicho, los valores que aparecen acá es Px pi cuadrado por EIx sobre L cuadrado, Pi lo mismo con I, el radio de giro, el momento de inercia según I, y Pz reúne las propiedades torsionales. Entonces, esta ecuación es muy compleja, en el caso más general, pero presenta algunas simplificaciones que son interesantes, porque son los perfiles con los que nosotros trabajamos. Los perfiles que nosotros trabajamos, por ejemplo, pueden tener dos ejes de simetría o simetría puntual. Entonces, en esos casos, en esta ecuación, en estos casos de doble simetría, el centro de corte coincide con el baricentro, entonces x0 e y0 valen 0. Entonces esta ecuación se simplifica bastante, y hay solamente tres soluciones independientes, que son PK igual a PX, que es pandeo flexional según el eje X, PK igual a PI, pandeo flexional según el eje Y, y PK igual a PZ, que es pandeo torsional puro, solamente con giro. El modo de falla es según cuál de estos de menor, en este caso. Y después tenemos secciones con un solo eje de simetría, que el centro de flexión no coincide con, o el centro de corte, es más común decir centro de corte, no coincide con el baricentro. En este caso, tenemos una solución independiente, que es según el eje débil, que es el modo flexional, y dos soluciones interdependientes, modo flexo-torsionales. Esto lo vamos a ver después cuando, primero vamos a ver pandeo flexional, que es el pandeo de Euler, y después vamos a ver estos casos flexo-torsionales que ocurren para secciones con un solo eje de simetría o secciones muy delgadas. El caso más general es cuando no hay ningún eje de simetría, y bueno, ahí no cabe otra que solucionar la ecuación por iteración. Pero esos casos no se nos presentan rara vez o nunca. Bueno, entonces vamos a ver el pandeo flexional, el pandeo de Euler. Como ustedes saben, se puede hablar de equilibrio estable. El equilibrio estable, ¿en qué consiste? Bueno, que si nosotros nos apartamos del equilibrio, el equilibrio se va a recuperar. Un equilibrio inestable, que cuando nos apartamos del equilibrio, el equilibrio no se recupera. El caso de la bolita sobre una superficie convexa. Y el caso de equilibrio indiferente, que va a ser el caso límite entre estos dos, y que va a ser el que vamos a estudiar.
es decir, justo cuando el equilibrio se está por romper, digamos, ¿no? Entonces, la columna ideal perfecta con carga centrada es lo que estudió Euler. Ustedes ya lo han visto esto en estructuras. Lo vamos a repasar porque es importante. Ahora, en metálicas, nosotros nos vamos a apartar de estas hipótesis, entonces, de estas hipótesis ideales. Entonces, las tenemos que conocer para saber en qué medida nos apartamos, o cuándo nos apartamos, o cuánto. Entonces, las hipótesis... Esto piénsenlo con lo que hablamos de las propiedades de la unidad 2, del acero, ¿sí? O sea, constantemente relacionen esto con esa unidad. Las hipótesis son que el material es linealmente elástico e ilimitado, el comportamiento elástico, ¿sí? O sea, no hay un límite al comportamiento elástico. El módulo E constante, es decir, que el diagrama tensión-deformación es una recta, tanto en tracción como compresión. Que el material es homogéneo e isótropo, es decir, que en todas la sección es el mismo y que se comporta igual en todas direcciones. Que el miembro que estamos analizando, esta columna, es recta y de carga axial. La carga coincide con el baricentro y con el centro de corte. Los extremos teóricos perfectos, es decir, que se permite la rotación acá, en O y en el otro extremo, sin ningún impedimento. Que está exento de pandeo local, que son secciones compactas, es decir, que la sección no se va a abollar. Y también que está exento de tensiones residuales. Bueno, entonces, si suponemos equilibrio indiferente, en el límite, como dijimos, el momento interno, resistente, de la sección, tiene que coincidir con el momento externo. El momento externo para cualquier sección es, o para la sección máxima, es P por eta, ¿no? Donde eta es la deformada. Y sabemos de estructuras que el momento interno es el módulo de elasticidad por el J mínimo por eta segunda, por la derivada segunda de la elástica. La curvatura, sería 1 sobre la curvatura. Entonces, podemos escribir esta ecuación como eta segunda igual a menos alfa cuadrado por eta, si llamamos alfa cuadrado a este cociente P sobre EJ mínimo. El cuadrado lo llamamos arbitrariamente así para que quede mejor la ecuación después. Y la integral general de esta ecuación diferencial es del tipo eta igual a C1 por el seno de alfa X más C2 por el coseno de alfa X. Esto lo pueden ver en Binacota, después voy a tratar de armar el módulo de lectura. Y aplicando las condiciones de borde, como en cualquier ecuación diferencial, nos va a dar los valores de las constantes C1 y C2. Si estamos en X igual a 0, eta vale 0, entonces 0, y eta, acá, bueno, se anula el seno, entonces sacamos que C2 es 0. Entonces la ecuación nos quedaría C1 por seno de alfa X. Y aplicamos la otra ecuación para X igual a L, eta igual a 0 también, en el otro extremo. Entonces C1 por el seno de alfa L tiene que ser 0. Pero C1 no puede ser 0 porque eso nos llevaría a una solución trivial de la línea elástica sin deformaciones, porque si la elástica es C1 por seno de alfa X y C1 vale 0, la elástica vale 0, entonces esa no es la solución que buscamos. Pero, ¿qué pasa si el seno de alfa L es 0? Bueno, alfa L, el valor que entra en el seno, debería ser pi, o 2pi, o 3pi, valores enteros de pi. Bueno, si nos quedamos con el valor más chico, es decir, alfa L igual a pi, y reemplazamos en esta ecuación, obtenemos la ecuación de Euler,
que me da la carga crítica para este caso ideal, que me dice que la carga crítica vale pi cuadrado por EJ mínimo sobre L cuadrado, y esto se llama la carga de Euler. Bueno, si aplicamos los otros valores, fíjense de alfa L, o sea, 2pi, 3pi, etc., somos, que dan una carga crítica mayor, somos más complejos de la elástica. Solo pueden ocurrir si hay apoyos intermedios, son estos que están acá, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, al analizar este problema, los dejamos de lado. Luego tenemos que si nosotros hacemos un gráfico P delta, para valores menores de la carga crítica, no hay deformación, ya que el equilibrio es estable. Si yo aplico una carga menor que la carga crítica, bueno, y la saco, vuelvo. Pero si aplico valores mayores de la carga crítica, ya estoy en una deformación que no se puede controlar, y el equilibrio es inestable porque el momento externo es mayor que el momento interno. ¿No es cierto? Entonces, esta ecuación también de la carga crítica también la puedo aplicar en términos tensionales, es decir, si divido la carga de Euler en el área, obtengo la tensión de Euler, que tiene esta forma que está acá, y si llamo lambda a L sobre I mínimo al cuadrado, recordando la igualdad que el radio de giro es raíz de J sobre el área, obtengo la expresión más conocida de la tensión de Euler, que es pi cuadrado por E dividido la esbeltez de la pieza al cuadrado. La esbeltez general de la pieza, ¿no? La esbeltez entre apoyos. Bueno, luego tenemos un caso con columna excéntrica. ¿Qué pasa si la carga tiene... ¿Qué pasa si la carga tiene una excentricidad? Esto nos permite hablar de alguna manera de los momentos de segundo orden que hablábamos antes, porque fíjense que el momento externo que va a actuar acá va a depender de la deformada, a su vez, ¿sí? Y la deformada, es decir, que no va a haber un valor fijo, sino que va a haber un proceso que va a crecer por dos lados, al crecer P y al crecer la deformada debida a P, va a crecer el momento. Entonces, esto está en el Belusi, que está en la página de la cátedra. El planteo es, suponiendo equilibrio también indiferente, el momento interno igual al momento externo, pero acá el momento externo va a ser, en vez de ser menos P por eta, va a ser menos P por eta menos E menos F. E es la excentricidad inicial, pero F va creciendo cuando la carga va creciendo, y ahí está la raíz del problema. Entonces, la ecuación diferencial de la elástica la podemos escribir muy similarmente. Eta segunda igual menos alfa cuadrado, eta menos E menos F, con alfa cuadrado lo mismo que en Euler. Y la integral general del tipo es eta igual a C1 por seno de alfa X más C2 por coseno de alfa X más E más F. O sea, en la ecuación solución de la elástica aparece E más F, que en Euler no los teníamos. Entonces, las condiciones de borde nos dan C1 y C2. Para X igual a 0, eta es igual a 0. Para X igual a 0, la elástica vale 0. Entonces, C2 vale menos E más F. Y para X igual a 0, el giro es 0. La derivada de la elástica es 0. Entonces, N' es 0. Entonces, si derivo esta ecuación igual a 0, hallo que C1 es 0. Entonces la solución de la elástica general reemplazando estos dos valores que obtuvimos va a ser eta igual a E más F por 1 menos coseno de alfa X.
Bueno, entonces podemos ver qué pasa en el extremo, en x igual a L, porque acá está la deformación máxima, que se llama F, flecha. Entonces, reemplazando en la ecuación de la elástica, que es esta, F, que es el valor de eta, y x por L, obtenemos esta expresión de acá, y obtenemos que E más F es E por la secante de alfa L, y la flecha, si la despejamos, es E por la secante de alfa L menos 1. Cuando el coseno de alfa L tiende a 0, eta tiende a infinito, entonces la flecha tiende a infinito. Para eso, bueno, alfa L tiene que ser 1 medio, 3 medios. Entonces hallamos la expresión de la carga crítica en este caso, que vale la expresión de Euler, pero reemplazando L por 2L. Entonces me queda 4L cuadrado. Eso quiere decir que la carga crítica obtenida coincide con la de Euler, obtenida anteriormente, si se considera la nueva condición de apoyo, empotrado libre, y tenemos una elástica equivalente, es decir, que se comporta como si fuera una barra de longitud 2L. Eso nos va a después permitir hablar de un K igual a 2 para empotrado libre. Para P igual a menor que el crítico, la flecha F es distinta de 0 y crece, en primer lugar, para valores de P reducidos, casi proporcionalmente con el aumento de la carga. Luego crece para valores de P más cercanos a P crítico más rápidamente que P, ya que el momento aumenta con P y con eta. Como decía, hay un fenómeno de segundo orden. Entonces, la condición de la resistencia para primer orden es P por E, y para segundo orden P por E más F. Como decía, queda P por E por la secante de alfa L. Entonces, la tensión, cuando analizamos qué valdría la tensión acá en este caso, bueno, es flexión compuesta, entonces tenemos un término debido al axil, y después tenemos otro término debido al momento. El momento es P por E. Para hallar la tensión dividimos por el módulo elástico, en el caso de un planteo elástico, pero queda dividido por el coseno de alfa L, como dijimos, en el momento de segundo orden. Entonces, vemos que hay un tema que la tensión crece no solo debido a P, sino debido a este segundo término, donde el brazo del momento también crece debido a P. Entonces no es proporcional la tensión a P, sino que crece más rápidamente que P, por lo que no vale la superposición de efectos. Y la tensión última es menor que la tensión que hallaríamos si no hubiera momento de efectos de segundo orden. Bueno, entonces podemos hacer un diagrama de tensiones de formación, que en este caso sería para Euler, y después tendríamos otros casos con la excentricidad creciente, que ven cómo se aparta del planteo teórico de Euler por acción de la excentricidad, ¿no? Esto se puede plantear como un coeficiente de amplificación. Podemos decir que el momento de segundo orden sería P por E por un coeficiente de amplificación, cuya forma más simplificada es 1 menos P dividido la P de Euler. Estos coeficientes de amplificación se encuentran en el anexo 8 de la norma AISC, y es la manera de abordar el efecto P delta que decíamos antes. Nosotros lo hicimos para una barra aislada, pero esto también ocurre en pórticos, ¿no es cierto? Que es el caso más general. Bueno, entonces tenemos resultados experimentales. Si nosotros tenemos la esbeltez y la P crítica, la hipérbola de Euler es esta que está acá, ¿no es cierto? Es la ideal, pero si nosotros hacemos ensayos para barras de distinta esbeltez, lo que vamos a hallar es toda una serie de puntos que me determinan
esta zona, con un límite inferior, que son los resultados experimentales. Este valor que está acá sería la tensión de fluencia, la carga de fluencia, es decir, si yo multiplico la tensión de fluencia por el área. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto de acá qué es? ¿Cómo puede ser que tenga más resistencia? Bueno, esto es el trabajo, el endurecimiento mecánico, que mencionábamos también en la unidad 2, ¿no es cierto? Puede haber un endurecimiento mecánico y que se alcancen tensiones mayores, resistencias mayores. Pero en general lo que vemos es que los resultados experimentales se ajustan bastante bien a Euler, al resultado que obtuvimos de Euler como límite superior, para esbelteces grandes, para piezas como se llama largas. Largas entre comillas, ¿no es cierto? Porque no es que sean, uno pregunta, bueno, ¿cuántos son piezas largas? ¿5 metros, 6 metros? Bueno, depende del radio de giro, es una proporción, ¿no? Entonces hablamos de esbelteces altas o piezas largas entre comillas. En cambio, para piezas cortas, ya nos damos cuenta que hay un apartamiento bien marcado y que la fórmula de Euler no nos sirve. Entonces, tenemos que tener en cuenta otras cosas para poder encontrar esta zona de la curva y que tengamos una manera de calcular todos los casos que se presentan en la práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa, acá en este punto, de 5 minutos para descansar un poquito, y luego seguimos.
Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo van? Bien. ¿Hay alguien ahí? Sí, Ese. sí. Bueno. Sí. Sí, profe, sí. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con las columnas cortas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder hallar una expresión que nos cubra todo el rango de esbelteces? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es otra cuestión de la unidad 2, que les decía, del módulo 2, que son las tensiones residuales. Porque en gran parte el alejamiento que se produce de los cálculos ideales se debe a que los perfiles, cuando no tienen carga, y debido al proceso de fabricación, tienen tensiones que no se ven, pero que están. Por supuesto que la resultante de estos diagramas de tensiones vale 0, porque la pieza, el perfil está ahí quietito, en equilibrio. Pero por dentro pasa de todo, porque, como yo les dije, un perfil laminado, ¿no? Esto está sacado de Salmon & Johnson. Cuando sale del tren de laminación, se va enfriando, y se va enfriando en forma desigual. Entonces, las partes que se enfrían primero, que son estas de las alas, que están más expuestas al aire, se comprimen. Pero no se comprimen un poquito. Dice, máxima tensión de compresión, por ejemplo, dice Salmon & Johnson, 83 megapascales. Piense que si nosotros tenemos un F24 240, 83 es un montón, es la tercera parte. Yo cuando empecé a ver estos temas, cuando estaba estudiando, los primeros años en la cátedra, me volvía loco porque decía, ¿cómo puede ser? Tiene 83 megapascales y esto es un montón, ¿no? Y después, en las partes que se enfrían después, por la restricción de las zonas que se enfriaron primero, tiene tracción, que son estas de acá. Y en el alma pasa algo parecido. Tenemos tracción y compresión. O al revés, perdón, compresión y tracción. Pero esto no solo pasa en los perfiles laminados. Yo digo, bueno, si pasa en los perfiles laminados, me hago un perfil soldado. En los perfiles soldados pasa algo similar, porque también hay zonas de calor cuando sueldo, que luego se van enfriando. Y el enfriamiento es similar, lo que pasa en el enfriamiento es similar o peor que lo que pasa con los perfiles laminados. Esto no lo traduje porque si no tengo que traducir todo, pero acá les está diciendo que la compresión puede llegar a 140 megapascales en los bordes de las alas. Puede llegar a 84 megapascales en el centro del alma. Depende de la forma del perfil, por supuesto. Cuán larga es el alma respecto a las alas, el espesor, etc. Pero estos son, por ejemplo, ¿no? 6, por ejemplo, 140 megapascales acá de tracción en el centro, en el borde del alma donde se junta. Y después, si tenemos un perfil cajón, bueno, este esquema de acá en las cuatro chapas, ¿no? Y hasta 280 megapascales puede llegar. O sea que podría superar para un acero más o menos la tensión de influencia. Una tracción, en este caso. Bueno, ¿y eso cómo influye? Bueno, influye de la siguiente manera, que los perfiles están precargados, ¿no? Entonces, si yo hago tensión de formación, empiezo a cargar. Si fuera una probeta ideal sin tensiones residuales, seguiría este camino de acá. Pasaría con un módulo de elasticidad constante, E, único,
Y después llegaría a la fluencia, tendría una gran deformación y fallaría. Ahora, en una pieza real, un miembro con tensiones residuales, nos apartamos de eso, ya lo mencionamos. ¿Por qué nos apartamos? Porque pasamos un cierto valor, que lo vamos a llamar FP, y ya alguna parte, debido a las tensiones residuales que teníamos, sin llegar a la fluencia, ya empezamos a tener fluencia en estas zonas de las esquinas, donde dijimos que teníamos las mayores tensiones de compresión. Si seguimos cargando, pasamos por un punto como el 2, donde ya tenemos más zonas que están fluyendo, que están en fluencia, y también tenemos una zona hasta el alma que está en fluencia, ¿sí? Y finalmente llegamos al punto 3 con toda la sección de influencia, pero llegamos por otro camino, porque ustedes no se olviden que cuando una fibra entra en fluencia, deja de tomar carga. Entonces, la sección se plastifica, quiere decir que se deforma más que antes. Ni hablar cuando entra totalmente en fluencia, que, bueno, ya es totalmente plástica, como un chicle, ¿no es cierto? Pero para puntos como el 1 y el 2, en vez de estar sobre esta línea punteada, que sería con toda la sección en régimen elástico, ya tenemos parte de la sección en régimen plástico debido a las tensiones residuales, a las tensiones que estaban antes, debido al proceso de laminación o al proceso de soldado. Entonces lo que tenemos es una pérdida de la proporcionalidad. Si nosotros podemos, esto se da en general en barras cortas, si podemos seguir cargando, sin llegar a tener problemas de inestabilidad, vamos a tener problemas de pérdida, no problemas, sino vamos a tener que tener en cuenta que el módulo de elasticidad no se mantiene constante, sino no es un único módulo E, como en este caso, que es la tangente del ángulo alfa, sino que va variando y que va siendo cada vez menor, ¿no? Es decir, cada vez más deformable la pieza, a medida que avanzamos hacia la fluencia. Bueno, entonces eso se puede representar, este diagrama sería el mismo que vimos recién, con un límite de proporcionalidad, que puede llegar a ser 40 o 45% de la tensión de fluencia, debido a las tensiones residuales, lo perdemos bastante pronto. Y tenemos, si estamos por debajo del límite de proporcionalidad, tenemos un comportamiento elástico. Pero si estamos por sobre el límite de proporcionalidad, tenemos un comportamiento inelástico. Ese rango, esas tensiones mayores las vamos a poder alcanzar y va a influir justamente en la parte del diagrama de barras cortas, es decir, donde podamos alcanzar tensiones altas. Y vamos a trabajar con un módulo, esta es la expresión de Euler, para la parte donde la curva es válida, y en esta parte vamos a trabajar con un módulo tangente, que es el módulo que es tangente, va siendo tangente a esta curva. Es decir, que si representamos el módulo de elasticidad en función a la tensión sigma para este diagrama, no va a ser constante, sino que va a ser constante y va a ser E para esta parte de la carga, la primera carga hasta superar el límite de proporcionalidad. Y a partir que superamos el límite de proporcionalidad debido a las tensiones residuales, antes de lo pensado, el módulo de elasticidad decae fuertemente, la sección se hace más tipo chicle, digamos, para decirlo en palabras groseras, y hablamos de un módulo tangente. ¿Quién fue el que tuvo en cuenta eso? Bueno, fue Engeser. Entonces, la fórmula de Euler, la teórica para el pandeo elástico, va a haber una esbeltez límite acá, que va a ser la que va a determinar el comportamiento elástico y el inelástico, el límite. Para barras largas, como dijimos entre comillas, porque son de gran esbeltez, la esbeltez va a ser mayor que la límite, esta sería la límite, la esbeltez mayor que la límite, y vale el pandeo elástico de Euler. Para ver barras medias que se plastifican, las esbelteces son menores que la límite, estamos en esta zona, y el pandeo es inelástico, donde vamos a usar
la expresión de Euler, pero con un módulo que llamamos E sub t, que es el módulo tangente, y es la teoría de Engeser, la teoría del módulo tangente. Después hubo más teorías, ¿no es cierto? De la de Engeser hubo la teoría del módulo doble, después hubo otro, Shailey, y se llegó finalmente a las expresiones de la LRFD, que va reuniendo todo esto. Pero lo más importante de entender es que, debido a las tensiones residuales, el módulo de elasticidad no permanece constante y las curvas de pandeo tienen esta forma que vemos acá. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Algo de lo que dijimos cuando hablamos de la barra con excentricidad. ¿Cómo influyen las longitudes de apoyo, la condición efectiva? Ya vimos que si teníamos una barra que estaba empotrada y el extremo superior libre, la longitud de pandeo que teníamos que considerar para que fuera válido Euler era de 2 veces la longitud, porque la deformada ocurre como si fuera una barra del doble de longitud. Bueno, y después tenemos el caso de Euler, donde el K va a valer 1, o sea, vamos a usar la fórmula de Euler, pero en vez de L vamos a tener K por L. Obviamente, si yo pongo 1, tengo este caso, el caso D, y tengo la expresión de Euler. Si tengo empotrado libre, dijimos que podemos trabajar con 2 veces la longitud, es decir, K valdría 2. Y después tenemos casos intermedios, ¿no es cierto? Donde la deformada, bueno, tiene puntos de inflexión que se pueden caracterizar, por ejemplo, si es empotrado, los puntos de inflexión serían estos de acá. Entonces la barra sería más corta, de la mitad de la longitud. Entonces para el caso empotrado es más favorable para el pandeo, porque tiene menores veltés, y el K vale 0,5, vale la mitad. Y después tenemos las combinaciones, por el caso empotrado articulado vale 0,7. Hay valores de diseño recomendados, que son estos que están acá, que son ligeramente modificados. Este es el valor teórico que dijimos, y después valores de diseño recomendados que son un poquito modificados para condiciones cercanas a las ideales. Entonces, esto es lo que nos permite hablar. Dijimos que vamos a usar, que la norma del RFD usa el método de las longitudes efectivas, que es K por L, en definitiva. Y ese es el método para el cálculo frente al pandeo que vamos a usar. Recuerdan que dijimos que hay otros métodos más que se están empezando a ser conocidos, que es en realidad vienen hace mucho, pero están comenzando a tomar preponderancia, como el método directo, por ejemplo. Bueno, el método directo consiste en trabajar siempre con K igual a 1 y meter estas condiciones por otro lado, con efectos de segundo orden, cargas ficticias, desplazamientos ficticios. Pero acá nosotros trabajamos con el método de la longitud efectiva, que es con estos valores de K. Pero ¿qué pasa? Bueno, tenemos un montón de situaciones en las estructuras reales que no son esos simbolitos que veíamos, sino que son vigas y columnas. Entonces, por ejemplo, una columna puede estar más o menos articulada en su base, porque puede tener los pernos más cerca, o porque puede estar unida en el alma, o porque no le damos ninguna rigidez especial y la placa flexiona, o puede estar empotrada. Si nosotros le damos alguna rigidez con cartelas, o separamos más los pernos. Y a su vez puede llegar a la columna una viga que puede estar unida de distintas maneras. En este caso, si está unida en el alma, sería una unión articulada, porque no se transmite momento. Y si ya colocamos chapas en las alas, como está acá, esa conexión
toma momento y esto sería un marco rígido, o un pórtico rígido. Y después también podemos tener el efecto de los arrastramientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos unido de esta manera, con cruces de arrastramiento, esto sería lo que se llama un pórtico indesplazable, es decir, que no se puede deformar por flexión, sino que este extremo está fijo prácticamente. Entonces vamos a tener dos condiciones frente al pandeo para una columna cuando forma parte de pórticos indesplazables con cruces de arrastramiento, como podemos ver en este edificio. Incluso este efecto del arrastramiento se va a transmitir a los campos siguientes a través de estas vigas. El efecto se transmite, es decir, que esta columna, aunque no tenga cruces, va a estar también indesplazable porque va a estar recibiendo el beneficio de estos dos pórticos extremos que están arrastrados. O podemos tener un edificio que flexionalmente se arregle por sí solo, con desplazamientos horizontales, como lo muestra esto. Estos son pórticos desplazables, un edificio con paredes y aberturas en las fachadas, y estabilidad vertical en el plano transversal lograda mediante pórticos rígidos, es decir, los nudos resisten momento, entonces hay una deformada flexional. Esto es un pórtico desplazable. Entonces hay una división, una gran división, y los vamos a tratar de manera distinta. Por supuesto que, ya lo dijimos, un pórtico indesplazable también puede ser que tenga una estructura de hormigón al lado, o alguna otra condición que le brinde gran rigidez. No necesariamente tiene que ser con una cruz, sino que reciba rigidez de otro pórtico, por ejemplo. Bueno, entonces eso se va a tener en cuenta con los nomogramas, que son dos. Uno para desplazamiento lateral permitido, que es desplazable, y otra condición para desplazamiento lateral impedido. Entonces vamos a trabajar con una columna, va a tener dos extremos, el extremo A y el extremo B, y vamos a determinar dos valores de GA y GB, los vamos a unir, y el K va a salir de esa recta que los une. Entonces, ¿cómo determinamos el G? Bueno, es la sumatoria de los J dividido los L de las columnas, dividido la sumatoria de los J dividido las longitudes de las vigas que llegan a ese nudo. Esto es una sumatoria porque a un nudo puede llegar más de una viga, ¿no es cierto? Ahora, si es un extremo, que no llega, si está un apoyo, por ejemplo, puede ser un apoyo empotrado, en ese caso G valdría 0, o puede ser un apoyo articulado, que G valdría infinito. Entonces, determinamos GA y GB para los dos extremos de la columna, entramos en uno de estos dos gráficos, y vamos a sacar el K, que me va a dar la longitud equivalente de pandeo para esa columna que forma parte de un pórtico que trabaja a flexión. Bueno, eso nos da una serie de límites, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien? Bueno, si es un pórtico contraventeado, o sea, indesplazable, fíjense que acá, en vez de estar la cruz, está, como le decía, el apoyo a una estructura más rígida, ¿no? Una biela que lo vincula a una estructura de hormigón, por ejemplo, o una cruz. Contraventeado estamos en la parte de arriba. Si es empotrado, el K varía entre 0,5 y 0,7. Y si es articulado en la base, puede variar entre 0,7 o 1. Fíjense los valores, ¿no? Siempre es menor que 1 para el K, para un pórtico contraventeado, para un pórtico con cruces indesplazable, siempre vale menos que 1. Es una gran ventaja porque estamos aplicando Euler para una columna que es más corta que esta longitud geométrica, ¿no? Es decir, que favorece mucho frente al pandeo. Ahora, si estamos en un pórtico desplazable, no contraventeado,
puede ser empotrado en la base. En esos casos K va a variar entre 1 y 2, todavía estamos bastante bien. O puede ser articulado, y acá hay que tener bastante cuidado, en este caso es el caso que más cuidado hay que tener. Esto se usa muchísimo, porque son pórticos. Pero bueno, como dijimos, todo depende de los valores de las cargas que estén actuando, ¿no? Si es un galpón, por ahí estas cargas no son tan grandes, y este problema de tener un K mayor que 2 no es tan grande. Pero si estamos en un edificio con cargas P grandes y grandes deformaciones, efectos de segundo orden, bueno, hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Cómo determinamos los K? Bueno, entonces todo esto... Profesor, Sí, una consulta. sí, En la situación anterior de la parte de contraventeado, ¿se materializaría por las cruces esas que explicó hoy? exacto. Lo que pasa es que no solamente por las cruces es el caso más común. ¿Está bien? Si vos tenés una estructura Sí. metálica que está sola, que está sin ningún núcleo de hormigón ni nada de eso, bueno, tiene que haber cruces, y las cruces pueden ser de distintas maneras. Pueden ser cruces en X, cruces en K, bueno, hay muchas variantes. Puedes arrastrar algunos campos sí, otros no. Bueno, eso se va a ir viendo a lo largo de la materia, de los trabajos prácticos. Pero, en forma más general, también puede ser un núcleo rígido, una estructura de hormigón, por ejemplo, que es lo que le está representando acá, ¿no? El efecto sobre la estructura es el mismo. Sí. La manera de analizarlo es lo mismo. Es igual. Es un pórtico indesplazable, o contraventeado, o con arrostramientos. Bien, profe. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a calcular, ¿no es cierto?, la norma en sí. Bueno, entonces la especificación ISC 360 del 2010, esto en la de 2016 está igual. La resistencia de diseño a compresión, phi, coeficiente de minoración por PN, resistencia nominal, o la resistencia admisible en compresión, P nominal dividido omega mayúscula, para la ASD, debe ser determinado de la siguiente manera. La resistencia de compresión nominal es el menor valor obtenido de acuerdo con los estados límites que aplican pandeo por flexión, pandeo torsional y pandeo flexo-torsional. En la clase de hoy vamos a ver pandeo por flexión. Estamos viendo Euler, que es esto. En la clase que sigue vamos a ver los otros. Bueno, entonces es Pn por este coeficiente de minoración en el caso de la RRFD. Y el factor de longitud efectiva para calcular la esbeltez de la columna KL sobre R debe ser determinada de acuerdo con el capítulo C o el anexo 7, en donde L es la longitud no arrastrada lateralmente del miembro, R el radio de giro en centímetros, y el K, bueno, acabamos de verlo, cómo determinarlo, ¿no? Para miembros diseñados en compresión, se recomienda que la esbeltez no sea mayor que 200. Entonces, bueno, ¿cómo sacamos el PN, no? Porque acá me dice, tengo el PN, lo multiplico por el factor de minoración, y esa es la resistencia. Bueno, el PN se obtiene como la tensión crítica por el área total. El AG es el área total. Y bueno, tenemos esto de lo que hablamos. Tenemos una esbeltez límite, cuando KL sobre R es menor o igual que 4,71 raíz de E sobre FI, la F crítica se determina con esta fórmula de acá, que es esta parte, columnas cortas, pandeo inelástico. Y cuando KL sobre R es mayor que 4,71 raíz de F sobre FI, la F crítica se determina como 0,877 por la F de Euler. Con la F de Euler ya la conocemos, pi cuadrado por E sobre lambda cuadrado. Y esa parte, cuando la esbeltez es mayor, estamos en esta parte de la curva.
0,877 por FE. Acá las fórmulas tienen otra presentación, pero es la misma fórmula, ¿no? Con un lambda C, que es una relación entre FI y FE. Pero bueno, es esta curva y esta forma. Es Beltés y acá la F crítica. Bueno, acá hay una comparación, cómo han ido variando las curvas LRFD en distintas versiones. Y acá tenemos cuánto vale el límite para distintos aceros, porque fíjense que el límite depende del E, que es constante para cualquier acero, pero también depende de FI, de la tensión de fluencia. Entonces, para un F24, que es 2500 la tensión más o menos, 2400, el límite, la esbeltez límite es 134. En cambio, si estamos en un acero de más resistencia, la esbeltez límite puede ser 96, un valor más bajo. Y acá tiene la F de Euler para estos valores de esta esbeltez. Bueno, acá dice que la condición de máxima eficiencia de compresión va a ser cuando tengamos la misma esbeltez en los dos ejes, en el eje fuerte y en el eje débil. Y en ese caso, la sección más eficiente, la sección que cumple con eso, es la sección circular. Acá ven, por ejemplo, columnas circulares en el interior que solo toman carga de compresión. Bueno, estas columnas podrían ser circulares y las aprovecharíamos bastante bien. Bueno, y acá tiene una tabla que hizo Nicolás Badano con cómo son las curvas de pandeo para distintos aceros y para distintas esbelteces tomadas de 5 en 5. De 0 hasta 100, esta parte de acá, y de 105 hasta 200, que es el límite recomendado para columnas, en esta parte de acá. Con esto, bueno, podemos calcular las Fs críticas pudiendo interpolar entre estos valores, ¿no? Es decir, si en general aplicamos la fórmula porque nos da para cualquier valor intermedio, incluso las podemos cargar en un Excel, pero si quisiéramos hacerlo, determinar la F crítica con esta tabla, para un F24, por ejemplo, o para un F36, podríamos entrar acá con la esbeltez que tenemos en nuestro caso, que la sacamos con el nomograma o con las condiciones teóricas, de acuerdo al caso, y sacamos la tensión crítica de acá. Bueno, ya los temas que siguen son pandeo torsional o flexo torsional, así que creo que es un buen momento para cortar acá. No sé si hay alguna pregunta de esto que estuvimos viendo. Si se entendió. Tengan en cuenta que en esta parte nosotros estamos analizando, acá por ejemplo, ¿no? Estamos analizando qué pasa en un plano, en una dirección, ¿no? Por ejemplo, acá sería el eje fuerte, ¿no? Y el eje débil. Toda la determinación de los K, bueno, la podemos hacer para uno de los ejes, pero después también tenemos que ver qué pasa en el otro eje. Por ahí en un eje aplicamos el nomograma, si está unido a una viga. Si este es el eje X, acá aplicaríamos el nomograma para el plano donde está este dibujo. Y perpendicularmente, o sea, el pandeo alrededor del alma, sería del eje que pasa por el alma, bueno, por ahí tenemos una cruz como esta que está acá. Entonces por ahí aplicamos una condición de K igual a 1 o K igual a 0,7, que sacamos de estas condiciones, porque por ahí no hay un pórtico. El nomograma se aplica solamente cuando hay un pórtico o como se llama, un empotramiento elástico, es decir, una viga que le brinda rigidez a la columna. Pero si hay un contraventeo, así como una cruz, bueno, ahí por ahí, en el otro plano, por ahí en ese plano que vamos a analizar,
tenemos una de estas RTs teóricas, ¿sí? Entonces, en general, hay que combinar, cuando uno analiza el pandeo para un doble T, o una sección de ese tipo, qué pasa en un plano, en un eje, y qué pasa en el otro, en el eje fuerte y en el eje débil. No sé si hay alguna pregunta. Profe, todo lo que es las demostraciones de la columna de Euler, ¿las tenemos que volver a repasar, digamos, las demostraciones, o era simplemente como para recordarnos lo que vimos antes, digamos, en estructuras? Sí, hay que repasarlo. Todo lo que está en estructuras, cuáles son las condiciones, de cómo se aplican las condiciones de borde. Por ejemplo, obviamente no te voy a pedir la solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Pero sí saber aplicar las condiciones de borde, porque no vemos tantas ecuaciones diferenciales en la carrera, y creo que es un buen tema como para ver cuáles son las... Porque vos decís, bueno, la elástica vale 0, el giro vale 0, bueno, eso tiene que ver con el comportamiento estructural, ¿no es cierto? En un empotramiento, en un apoyo que no es un empotramiento, en el extremo de la barra. Creo que está bueno repasarlo. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a dejar de compartir entonces y voy a dejar de grabar.